Atención, porque esto te va a parecer increíble. Estamos a punto, acariciando ya con la yema de los dedos la inmortalidad. Y apunta a esta fecha, 2029, porque será clave para alcanzar algo que se denomina como la velocidad de escape de la longevidad. Y es que a partir de ese momento, por cada año que sigamos vivos, se nos añadirá un año de esperanza de vida. ¿Es esto posible? Vamos a averiguarlo. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Acertijos en la Oscuridad. Velocidad de escape de la longevidad. Una frase como menos intrigante. ¿Qué quiere decir realmente esto? ¿Es posible? Bueno, pues básicamente lo que nos viene a decir sería algo así como que si logramos sobrevivir a partir de una cierta fecha un año, los avances médicos, de la tecnología, de la maquinaria, del diagnóstico, todo este tipo de cosas que sirve un poco para evitar las enfermedades provocadas por el envejecimiento, pues harían que por cada año de vida que consiguiéramos sobrevivir, se nos añadiría un nuevo año de vida. Se supone que actualmente por cada año que vivimos, pues más o menos se nos añaden entre 2 y 3 meses de esperanza de vida. Me parece realmente como mucho, ¿no? Porque sí que es verdad que según esto, pues una generación como la mía, que es de los años 80, pues debería vivir por más de 100 años, ¿no? Que bueno, está por ver, pero podría ser. Aunque por otro lado, pues parece que nos están envenenando con la comida. Entonces, bueno, esto evidentemente, hasta que no van pasando las generaciones, pues no se ve claramente si la población ha conseguido, pues eso, vivir más que las generaciones anteriores. Según nos dice, por ejemplo, José Luis Cordeiro, es una persona que desde luego no deja indiferente a nadie con las cosas que dice, ya que él, por ejemplo, una de las cosas que afirma es que él no se va a morir, que él va a hacer todo lo posible para aguantar, sobrevivir los años que quedan hasta que se descubra lo que él denomina como la cura del envejecimiento, que sería la madre de todas las enfermedades. Entonces, según lo que él comenta, a partir de 2029 alcanzaríamos esta velocidad de escape de la longevidad. Y no solamente esto, sino que conforme vayan pasando los años, no será 1 a 1, sino que por cada año que sobrevivamos, después tendremos una esperanza de vida extra de 2 años, y después de 3, y después de 5, y así sucesivamente, hasta que llegue un momento en el cual se podría decir básicamente que el ser humano no envejecería, y que, por tanto, todas las enfermedades que vienen pues por el propio envejecimiento, como podrían ser pues el Alzheimer, el cáncer y todo este tipo de cosas, pues tendrían cura, con lo cual no sería un problema. Pero no se queda aquí solamente. Esto se basa en vivir como ancianos durante muchos años. Pero según él, llegará un momento, y aquí ya hablaríamos de la década de los 40 de este siglo, en la cual no solamente es que seríamos inmortales, sino que seríamos capaces de regresar a esos felices años de juventud, entre los 20 y los 30 años, con un cuerpo completamente renovado, rejuvenecido, y vivir muchos años, se habla incluso de siglos, como una persona joven, no como un anciano, lo cual desde luego sería pues muy interesante, y al final es lo que queremos todos, ¿no? Porque al final, ¿quién quiere vivir 150 años pues postrado en una cama, con dolores y todo esto? Pues esto tampoco tendría mucho sentido. Hasta este momento, porque claro, 2029 está como muy cerca, ¿no? Apenas quedan 5 años. Realmente, la ciencia, ¿cómo avanza en todo esto? Pues sí que es verdad que, por ejemplo, bueno, aquí hay varias cosas a tener en cuenta, como que mi generación se cuida mucho más que las anteriores, hacen mucho ejercicio físico, salen mucho a caminar, están mucho tiempo al aire libre, tienen una vida evidentemente mucho más cómoda que la de nuestros padres, y ya no hablar de la de nuestros abuelos. La alimentación en principio se podría considerar que es mejor, porque no tenemos ningún tipo de falta de nutrientes, aunque también por otro lado pues comemos muchísima comida basura. Pero claro, para que esto suceda, la ciencia debería avanzar mucho, ¿no? Porque al final solamente quedan 5 años, lo cual pues parece ser que es un espacio de tiempo muy corto, está prácticamente a la vuelta de la esquina. Así que
Ahora mismo, ¿en qué punto nos encontramos? Pues al parecer hay 3 puntos clave, los cuales se está investigando mucho. Uno sería pues la investigación de los medicamentos senolíticos, los cuales lo que parecen hacer es como una especie de depuración, de limpieza de todas esas células de nuestro organismo que van envejeciendo, que van siendo como desechos, y las cuales pues parece ser que son las causantes de las principales enfermedades, ya que se van acumulando y con el tiempo pues digamos que toda esa basura pues digamos que es perjudicial para nosotros. Luego otro punto a tener en cuenta también es la telomerasa, los telómeros, estos que realmente lo que hacen es como actuar como una especie de reloj biológico, el cual indica pues las veces que se va a dividir una célula hasta que se muere. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues tiene como una especie de rabitos o cordoncitos, los cuales por cada división celular se van acortando hasta que llega un momento en el cual ya no se podían acortar más y entonces esas células mueren. Esto se está investigando muy en profundidad, ya que está profundamente relacionado con el envejecimiento. ¿Y qué se podría hacer para evitar esto? Pues bueno, hay una enzima denominada la telomerasa que en principio afectaría al ADN de esa célula y haría no solamente que ese cordoncito tardara más en acortarse, sino que sería capaz de alargarse, ya que en principio pues todas las células adultas, ¿verdad?, pues esta telomerasa la tendrían totalmente inactiva, pero luego hay otro tipo de células, como las células madre, por ejemplo, las cuales no. Pero claro, aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay unas células las cuales pues tampoco envejecen, no mueren, que son las células cancerígenas, las cuales pues evidentemente empiezan a crecer descontroladamente y como no mueren, pues acaban matando a la persona. Con lo cual, pues aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque esta enzima podría hacer que a lo mejor el crecimiento de estas células que en principio eran sanas, pues se volvieran también descontroladas y acabarán también pues matándote. Y otro punto clave estaría relacionado con la nutrición o el metabolismo, y es que se ha experimentado en multitud de mamíferos que la restricción calórica pues aumenta la esperanza de vida. Por ejemplo, en los ratones, creo que una restricción calórica prolongada pues hacía que estos vivieran como el doble de su esperanza de vida normal, y en los seres humanos evidentemente esto no es tan exagerado, pero parece que también afecta de alguna manera, ya que estos tiempos de ayuno prolongado, y esto las personas que hacen ayuno intermitente lo saben bien, pues hacen que el organismo tenga que tirar pues de donde pueda para tener esos nutrientes, esa energía, y entonces llega un momento en el cual si el ayuno es prolongado, pues comienza a utilizar todos esos desechos que hay en el interior de las células. Pero claro, todos estos avances están muy bien, son prometedores, pero esto queda como muy lejos aún de la inmortalidad, ¿no? Entonces aquí, realmente, ¿cuál es el punto a tener en cuenta? Bueno, pues a partir del 2045 hay algo que se denomina también el proyecto Avatar, en el cual, pues según creen los científicos, pues seríamos capaces de descargar nuestra conciencia, nuestra esencia en una máquina en donde, por supuesto, pues ya no estaríamos limitados, digamos, por esas barreras biológicas de nuestro propio cuerpo, y entonces ya sí que podríamos vivir ahí libre de todo tipo de enfermedades. Claro, pues eso sería como una especie de metauniverso o algo así. Bueno, pues evidentemente al principio sería como una realidad virtual, pero quizás más adelante podrían descargarnos en un cuerpo biónico, en una máquina, y vivir pues en el mundo real, solo que dentro de un cuerpo completamente mecánico. Pero entonces, ¿dejaríamos de ser humanos? Bueno, pues ¿dónde está el límite? Porque claro, al final es una persona que le amputan un brazo o una pierna y le ponen pues una pierna ortopédica y luego mecánica y biónica, etcétera, sigue siendo un ser humano. Si el día de mañana son capaces de reproducir los órganos de manera artificial y te los podían sustituir, entonces también así alargan tu vida, evidentemente seguirías siendo tú. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Dónde dejaría estar nuestra esencia? Si al final nuestra conciencia se consiguiera descargar, lo único que no tendríamos sería nuestro cuerpo, lo cual pues para la mayoría de la gente no deja de ser más que un contenedor, porque sabemos o intuimos que hay como algo más, ¿no? Hay algo, ese ser nuestro, esa esencia, ese yo que reside en algún sitio. Antes se pensaba que era en el corazón, ahora se piensa que era en el cerebro, y hay muchos científicos que piensan que tampoco es en el cerebro, sino que es algo como que no se sabe muy bien dónde está. Entonces, ese es nuestro verdadero yo, eso es lo que realmente tiene que sobrevivir. Al final el cuerpo, si te lo cambian por otro, pues al final te terminas acostumbrando. ¿Qué más da? ¿Verdad?
Y claro, mucha gente dirá, yo no quiero vivir para siempre porque nos van a tener trabajando hasta los 150 años. ¿Y qué más te da? Si van a estar vivos. ¿Será mejor eso, aunque estés trabajando en un trabajo que no te gusta? Que también te digo que tienes toda la vida por delante, no es como antes. Ahora ya, si tú estudiaste una carrera hace 15 años y no te gustaba, pues te vuelves a meter en la universidad porque te vas a vivir 100 o 200 años más y puedes ir probando y no tienes ningún tipo de problema. Y luego hay mucha gente que dirá, es que el planeta no va a sobrevivir, es que va a haber superpoblación. Pues perdona que os diga, pero es que la superpoblación es mentira. Esto es algo que se repite en los medios de comunicación y es mentira. Y solamente tenéis que ver a vuestro alrededor cómo la población de todo Occidente está realmente envejecida, y los primeros son Japón y España, donde pues en muchos sitios la gente tiene una media edad de más de 60 años y apenas hay nacimientos. Y diréis, bueno, pero es que China, India y tal. Pues es que China está en las mismas. China, claro, al ser un país en vía de desarrollo, pues claro, tenían muchos nacimientos. Pero conforme han ido enriqueciéndose y han ido, pues digamos, teniendo una vida mucho más cómoda, más sumado a la política del hijo único, pues ¿qué ha ocurrido? Que a partir del año 2000, la curva de crecimiento de la natalidad de China pues ha ido decreciendo hasta que aproximadamente en el año 2010 llegó al punto cero y ahora mismo se encuentra en caída libre. Y no solamente eso, es que se calcula que para entre el año 2050 o así, la mitad de la población, pero es que el mundo en el año 2100, y esto no lo digo yo, son datos de la ONU, la población mundial será reducida a tiempos preindustriales, con lo cual, si ahora mismo somos 8.000 millones de personas en el mundo y no dejan de bombardearnos de que la población va creciendo y todo esto, el tope máximo estará entre los 10 y 12.000 millones de personas antes de que empiece la caída libre de la población mundial. Y esto es así y lo podéis buscar cuando queráis porque son datos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. Con lo cual, ¿qué quiere decir con todo esto? Pues que no os dejéis engañar con los medios de comunicación tratándonos de meter esa idea en la cabeza de que esto va fatal, que el mundo no va a soportar, porque en realidad la gente vive en una porción muy pequeña de nuestro planeta. Lo que ocurre es que estamos mal distribuidos, porque por ejemplo en España el 60% del territorio está completamente vacío, ya que la gente pues quiere vivir en las costas, porque evidentemente pues el clima es mucho más benigno, ¿verdad? Entonces, claro, el problema es que eso, unido a esta vorágine capitalista de querer crecimiento continuo, comprar no sé qué, la obsolescencia programada y todo este tipo de cosas, hace que esto es lo que haga que nuestro modelo económico, nuestro modelo de vida, de sociedad, no sea sostenible en el tiempo. Si la gente no muere, evidentemente nos habrían nuevos retos, y como por ejemplo nos enfrentaríamos a la evolución, ya que en principio pues, las especies se adaptan, ¿no?, en función de la supervivencia, de los que mejor se adaptan, las nuevas generaciones están mejor adaptadas que las anteriores, y así es como funciona, ¿no?, la evolución de las especies. Claro, en este caso, pues no ocurriría eso, porque las personas no mueren, con lo cual, como no mueren, no tendrían esa necesidad de mejorar. Y por otro lado, habrían nuevos nacimientos que sí que serían más evolucionados que los que no se mueren, de alguna manera se podría decir, y entonces habría como dos especies de seres humanos diferentes, dos tipos de razas, no sabríamos muy bien cómo definirlo, pero esto podría ser algo que ocurriera. Entonces, por ejemplo, esta gente que no muere, ¿cómo se enfrentaría, cómo se adaptaría a un cambio climático, a las nuevas enfermedades que van apareciendo, etcétera? Pues evidentemente aquí no habría otro remedio que tirar de la ciencia, tirar de la tecnología y de la maquinaria para hacer que esos cuerpos se adapten de manera artificial pues a estos nuevos cambios. Y bueno, todo esto pues yo lancé en su momento el gancho en TikTok y mucha gente me dijo que eso la inmortalidad pues que era mentira, que eso no podía ser, y esto realmente no es así, porque si la inmortalidad es algo, es natural. Y es que desde el principio de la aparición de la vida, al menos en la Tierra, la inmortalidad ya era una constante, ya que por ejemplo los organismos unicelulares, las bacterias, los hongos, pues de alguna manera eran inmortales, y fue ese salto a los organismos pluricelulares lo que hizo aparecer el concepto de la muerte. Pero no solamente esto. Hace ya unos años, esto no es ninguna novedad, salió una medusa en el Ártico, la cual tampoco envejecía, sino que llegaba un momento en el cual llegaba a su cúspide de la edad de envejecimiento y entonces se activaban unos mecanismos con los cuales todo esto se revertía y volvía a ser casi pues a la edad infantil. Entonces, claro,
Por ejemplo, también está el tiburón ese de Groenlandia, que se descubrió hace 2 o 3 años, que vive 400 años, que claro, no es inmortal, pero evidentemente vive muchos años. Luego están las tortugas, están los loros, hay muchos animales en la naturaleza, los cuales tienen evidentemente una gran longevidad. Entonces, claro, ¿qué los hace distintos de nosotros? Pues eso sería lo que habría un poco que averiguar para tratar de alargar nuestra vida pues todo lo posible. Y luego hay mucha gente que piensa que esto está mucho más lejos de lo que podemos esperar, con lo cual pues están llevando a cabo nuevas formas de tratar de mantenernos en estado, digamos, de suspensión a que esto llegue. Por ejemplo, imaginaros a alguien que muere joven de un accidente o de una enfermedad, pues están las técnicas de criopreservación, como esta empresa tan famosa de Alcor, en la cual hay más de 500 personas ya congeladas, esperando a que en el futuro, digamos, pues que se encuentre una cura para esa enfermedad que los mató, porque estas personas en realidad, de alguna manera, sí que están muertas, ya que todas las legislaciones existentes prohíben el criopreservar a una persona la cual no ha muerto aún, sino que se esperan a que llegue a esa, digamos, muerte clínica para entonces activar todos los mecanismos para tratar de preservar ese cuerpo. Claro, ¿esto cómo lo hacen? Bueno, pues esto se pensaba en principio que no era posible, ya que, bueno, aquí hay un concepto pues de física, ¿verdad? El cual, pues cuando una célula se congela, esta aumenta su volumen y ese exceso de agua hace que esta se rompa. Entonces, claro, esto llevado a nuestro cuerpo haría una cristalización de todos nuestros órganos vitales y haría que evidentemente no pudiéramos sobrevivir a esto. Pero las nuevas técnicas de vitrificación pues han hecho que demos una pequeña vuelta de tuerca y haya esperanzas para esto. Y es que hay que recordar, por ejemplo, hace años se pensaba que la fecundación in vitro no era posible. Esto es coger un espermatozoide por un lado, un óvulo por el otro, juntarlos, esperar a que ese embrión crezca unos días y entonces congelarlo. Claro, antiguamente se podía congelar un espermatozoide y se podía congelar un óvulo. Después se congelaba y no pasaba nada. Se pensaba que congelar un embrión no era posible porque digamos que es de alguna manera pues más células que solamente un espermatozoide, ¿no? Hasta que se ha descubierto que sí que es posible mediante unas técnicas las cuales pues se aplican unos criopreservadores, la descongelación y la congelación se hace de una manera en concreto, y entonces esto ha hecho pues que actualmente más de 8 millones de personas en el mundo nazcan mediante este método. Con lo cual, ahora se está investigando si esto es exportable, por ejemplo, a órganos más grandes como un corazón, un hígado, un pulmón, etcétera, y más adelante pues a un cuerpo entero. Evidentemente la ciencia va avanzando con todos estos crioprotectores, como el glicerol, ¿verdad?, que protege la parte interna de la célula, y otros que protegen la parte externa para evitar esta formación de cristales de hielo, pues hace que realmente haya esperanzas que toda esta gente que está congelada en el futuro se le pueda revivir y tengan una segunda oportunidad. Y bueno, todo esto evidentemente pues han ido haciendo pruebas, ¿verdad? Se han ido haciendo, por ejemplo, en ratones. Los ratones se utilizan porque, por lo visto, genéticamente se podría decir que son muy parecidos a nosotros. Entonces, de alguna manera, lo que funciona para ellos podría llegar a funcionar para nosotros. Y, por ejemplo, se han hecho pruebas con los ojos de los ratones. En realidad, lo que se ha hecho pues es coger y mediante técnicas de terapias génicas, pues estos ojos que tenían una edad biológica de unos 80 años se han conseguido rejuvenecer hasta una edad biológica de 20 años. También se ha alargado la esperanza de vida de los ratones pues hasta el doble, lo cual evidentemente es un gran salto de la ciencia para conseguir estas metas, y al final pues todo es cuestión de tiempo que esto llegue a ocurrir en el futuro. Y bueno, yendo un poco a la tradición de esto, mucha gente afirma, por ejemplo, que en tiempos bíblicos la gente vivía más de 1000 años, y está, por ejemplo, los escritos sobre Noé, sobre Adán, que tenían 800, 900, 1000 años. Esto se ha discutido mucho, si en realidad no se hablaba de años, sino de meses, pero esto no es cierto. Hay partes donde se menciona claramente que está hablando de años y no de meses, con lo cual pues hay una especie de sospecha, ¿no?, de que antiguamente pues eso, la gente vivía un milenio y que algo ocurrió, se nos castigó de alguna manera y nuestra vida se vio estrepitosamente reducida a un siglo. Luego hay muchas teorías que se basan en decir que bueno, que nosotros estamos programados para morir, ¿no?,
y dejar paso a nuestras generaciones, que en principio serán mejores. Entonces nuestros genes de alguna manera tendrían eso codificado pues intrínsecamente. Pero esto en realidad tampoco tiene mucho sentido, porque si lo que quieren nuestros genes es sobrevivir, saben que nosotros mismos tienen una posibilidad de sobrevivir del 100%. En cambio, en nuestros hijos solamente será del 50% y así se va reduciendo pues poco a poco hasta prácticamente desaparecer. Entonces, claro, esto carece de todo sentido. Y luego hay que tener en cuenta que esto de la criopreservación no es nada antinatural, ya que esto al final en la naturaleza también existe, ya que por ejemplo hay ranas o peces que viven en altos lagos de montaña, que al llegar el invierno quedan completamente congelados y sin embargo al llegar la primavera parece que resuciten de alguna manera, ¿no? ¿Cómo es posible que esto que ocurre de la cristalización del agua, de las células, etcétera, no les afecte de ninguna manera? Bueno, pues al parecer hay un mecanismo por el cual cuando empiezan a congelarse su metabolismo se dispara, se acelera muchísimo y empiezan a evacuar pues todo ese exceso de agua hasta más o menos llegar a compensar, y entonces se llega a ese punto de vitrificación, que es como un estado amorfo del vidrio, que es lo que se trata de hacer, por ejemplo, con las personas que se congelan, que evidentemente nosotros tenemos que utilizar muchísimos criopreservadores para lograr esto, pero la naturaleza lo hace de forma natural. Entonces, claro, estamos hablando de cosas que no son ciencia ficción, son cosas que ocurren todos los días en muchas zonas del mundo a otras especies. Y claro, ya después, el tema este de la inmortalidad, evidentemente al final no sabemos si hay algo después de la muerte. Entonces, esto se nos permitiría de alguna manera si digamos que hay algo más, o se podría considerar que es parte de nuestra propia evolución como seres humanos, como civilización, y que como ya está escrito, en principio no vamos a, digamos, violar ninguna ley divina ni nada por el estilo. Porque, por ejemplo, si hubiera un Dios y digamos que, según por ejemplo el cristianismo, ¿no?, o la reencarnación o ese tipo de cosas, tenemos un propósito en esta vida y después morir y después tener una vida eterna o reencarnarnos para seguir creciéndonos, etcétera, y nosotros lucháramos contra esto y no moriríamos, claro, esto chocaría frontalmente, ¿no?, con esa esencia de la vida, ¿no?, ese propósito que tenemos. Entonces a lo mejor un Dios esto no lo permitiría, con lo cual esto no podríamos conseguirlo nunca, o por otro lado, como decía, es parte de nuestra propia evolución y como ya está escrito, pues es algo que va a ocurrir y en vez de vivir 100 años, viviremos 1000, pero al final igualmente moriremos. Porque aquí hay que tener algo en cuenta, la inmortalidad realmente no es tal. Porque evidentemente si tú sales a la calle y te atropella un camión, vas a morir. Si te pegan un tiro en la cabeza, vas a morir. El tema no es ese, el tema es la amortalidad. Es decir, que evidentemente fuera de factores externos, no sea tu propio cuerpo el que mediante el envejecimiento te lleve pues a ese desastroso fin. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy. La verdad que me parece un tema súper interesante. Según dicen, aguantar, porque dentro de poco quizá no envejezamos. Se dice desde hace mucho tiempo que la persona que vivirá más de 120 años ya ha nacido. Quizás sea nuestra generación. Yo creo que no estamos muy lejos de eso, así que ya sabéis, a cuidarse, a tener unos buenos hábitos, una buena vida y quizás nuestra recompensa por cuidarnos durante toda nuestra juventud, hacer ejercicio y todo eso, pues sea vivir considerablemente más que nuestras generaciones anteriores. Así que esperamos que por lo menos este programa podamos seguir haciéndolo en los próximos siglos. Así que muy buenas noches y nos vemos en un próximo programa.